¿Sabías que cada año mueren más de 70.000 personas por sobredosis de drogas y que muchas de ellas alguna vez estuvieron bajo los focos, aclamadas por millones de personas? Desde giras agotadoras que nunca terminaban hasta el sufrimiento silencioso tras los conciertos con entradas agotadas. Aquí están los 20 peores adictos al heavy metal que murieron por sobredosis. 1. Steve Clark. Steve Clark era más que un simple guitarrista. Era el corazón del sonido de Def Leppard, un hombre cuyos riffs enloquecían a estadios llenos de fans. Nacido en Sheffield, Inglaterra, en 1960, empezó a tocar la guitarra cuando era niño y nunca la dejó. En 1978, ya estaba en camino hacia la fama, al unirse a una banda que se convertiría en un símbolo de la ola de heavy metal que arrasaba el Reino Unido. Con álbumes como Pyromania e Hysteria, el trabajo de Steve llegó a millones de personas. Canciones como Photograph y Pour Some Sugar on Me sonaban en coches, bares y radios de todo el mundo. Pero mientras el público lo aclamaba cada noche, Steve se derrumbaba por dentro. El mundo veía a una estrella del rock. Lo que no veía era al hombre que se ahogaba lentamente en alcohol y pastillas. Detrás de cada solo y cada sonrisa en público había alguien que intentaba adormecer un profundo dolor. No fue una sola noche de malas decisiones lo que acabó con él en 1991. Fueron años de pequeños gritos silenciosos que nadie escuchó. Mezclaba alcohol con codeína, Valium y morfina. No era una fiesta, era una lenta autodestrucción. Su cuerpo finalmente se rindió en su casa de Londres. Fallo respiratorio. Se fue. Así, sin más. No en llamas, sino en silencio. Y ese silencio es más fuerte que cualquier amplificador. No murió porque fuera imprudente. Murió porque nadie se detuvo a decirle, basta. Sus amigos lo veían luchar. Sus compañeros de banda veían cómo se deterioraba su salud. Pero la máquina tenía que seguir funcionando. Siempre había otra gira, otra entrevista, otro concierto. Nadie quería ser el que apagara el enchufe. Dejaron que la música siguiera sonando mientras el hombre que había detrás se desvanecía. Steve Clark no fue solo otra víctima del rock. Fue una advertencia. 2. Kevin DuBrow. Kevin DuBrow tenía una voz que podía romper los altavoces. Era ruidoso, feroz e inolvidable. Como cantante de Quiet Riot, ayudó a llevar el heavy metal al primer plano. Su álbum de 1983, Metal Health, no solo tuvo éxito, sino que batió récords. Fue el primer álbum de heavy metal en alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200. Ese tipo de fama brilla con intensidad, y Kevin se empapó de ella. Con canciones como Come On Feel the Noise, se convirtió en el rostro de algo nuevo. Pero la fama no curó el dolor que llevaba dentro. Detrás de esa energía, había un hombre que se apoyaba cada vez más en las drogas para seguir adelante. El polvo blanco era su droga preferida. Para algunos, puede ser algo para divertirse en una fiesta. Para Kevin, se convirtió en parte de su vida cotidiana. Lo usaba para seguir adelante, para mantenerse despierto, para sentirse vivo. Pero también lo agotaba, poco a poco. En 2007, la fiesta terminó. Kevin fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas. Una sobredosis. Accidental, dijeron. Pero cuando se vive así durante años, ¿es realmente un accidente? Las señales habían estado ahí durante mucho tiempo. Su comportamiento cambió. Su cuerpo se debilitó. La gente se dio cuenta, pero la máquina no se detuvo. La verdad duele. Nadie intervino cuando más importaba. Su muerte podría haberse evitado. No necesitaba más luces del escenario. Necesitaba que alguien le dijera, para. La fama cubrió su dolor como una máscara, pero esa máscara se rompió. La gente lo vio y decidió mirar hacia otro lado. La industria vio dólares. Los fans vieron a un dios del rock. El hombre que había dentro, perdido. La voz de DuBrow hizo historia. Pero su final fue solo otra triste repetición en el mundo de la música. Otro hombre utilizado y abandonado. Otra sobredosis que nadie vio venir. Excepto ellos, siempre lo ven. Paul Gray. Paul Gray no era un bajista cualquiera, era el corazón de Slipknot, una banda conocida por su sonido explosivo y sus inquietantes máscaras.
Desde el principio, Paul ayudó a convertir su energía salvaje en algo inolvidable. Los fans llevaban máscaras como la suya, gritaban las letras que él había ayudado a escribir, adoraban el caos que él había ayudado a crear. Pero detrás de la música estridente y las luces intermitentes, Paul apenas se mantenía a flote. Nacido en 1972, Paul había luchado contra la adicción durante años. Consumía morfina y fentanilo, sustancias mortales incluso en pequeñas cantidades. La gente que lo rodeaba sabía que estaba pasando por un mal momento. Sus compañeros de banda hablaban de su consumo de drogas. Intentaron ayudarlo, pero no fue suficiente. En 2010, Paul murió solo en una habitación de hotel en Iowa. Morfina, fentanilo, el tipo de sustancias que te dejan sin aliento rápidamente. Paul no quería morir, quería alivio. Quería un respiro de la presión, el ruido, el peso de ser todo lo que los fans esperaban de él. Y esa es la parte de la que nadie habla. Estas estrellas llevan más que guitarras y micrófonos. Llevan los sueños de todos los fans, los planes de todos los managers, cada dólar que se invierte en una gira. Y cuando tropiezan, nadie quiere recogerlos. Quieren que sigan adelante, sin importar el coste. La muerte de Gray fue desgarradora, pero no impactante. Eso es lo peor. No sorprendió al mundo. No se sintió como algo nuevo. Se sintió como algo esperado. Como si la gente estuviera esperando ese día. Él había intentado mejorar. Quería salir. Pero el fentanilo no espera a nadie. Se aferra con fuerza y no suelta. Fur. Dave Brockie. Dave Brockie vivió como sus espectáculos. Salvaje, ruidoso, inolvidable. Como líder de War, actuaba vestido como un señor alienígena llamado Oderus Urungus. Estaba cubierto de armadura y sangre falsa, gritando al micrófono con rabia y humor. Los fans pensaban que todo era un espectáculo, pero detrás de esa máscara, Dave luchaba contra algo muy real. Consumía la sustancia más poderosa de todas, en silencio, a menudo. Empezó poco a poco, como siempre. Luego se convirtió en parte de su rutina. Actuaba, sonreía, bromeaba y luego consumía. No hace ruido. Se cuela, se apodera de ti y no te suelta. En 2014, Dave fue encontrado muerto en su casa de Virginia. ¿La causa? Una sobredosis. Así, sin más, la voz detrás del caos se apagó. Los fans quedaron conmocionados, pero no deberían haberlo estado. Las señales estaban ahí. Sus amigos decían que estaban preocupados. Sus compañeros de banda veían cómo se desmoronaba. Pero el personaje que interpretaba era tan exagerado que nadie sabía dónde terminaba la actuación y dónde empezaba el hombre real. Esa confusión se convirtió en su trampa. La gente se reía de sus chistes, pero no veía su dolor. Aplaudían sus actos salvajes, pero no escuchaban su grito de ayuda. Al final, el hombre murió mientras todos seguían aplaudiendo. Eso no es trágico, es aterrador. 5. Riley Gale. Riley Gale tenía algo nuevo que decir. Como líder de Power Trip, no solo era ruidoso, sino también poderoso. Cantaba con rabia, con verdad, con un propósito. Su banda no solo tocaba thrash metal, lo politizaban, le daban importancia. Los fans conectaban con Riley porque parecía real. Pero incluso las voces más reales pueden callarse. En 2020, Riley murió a los 34 años. Fentanilo, otro nombre en la lista cada vez más larga. Pero su pérdida fue diferente. Era joven, acababa de empezar. Sus letras hablaban de cambio, pero su vida fue arrebatada por el mismo enemigo que se llevó a tantos antes que él. No quería ser otra historia triste, quería que se le escuchara. Y ahora se ha ido. La gente no esperaba que Riley se fuera así. Pero al fentanilo no le importa. No le importa lo famoso que seas o el mensaje que intentes transmitir. Simplemente te destruye. Rápidamente, a menudo, en silencio. Quizás pensó que podría soportarlo. Quizás le engañó una pastilla falsa. Solo hace falta una. Sixth, Robin Crosby. Robin Crosby fue una vez una estrella que lo tenía todo. Tocaba la guitarra con fuego y habilidad, y a la gente le encantaba verlo en el escenario. Era una parte importante de la banda Rat, una de las más ruidosas y llamativas de la década de 1980. Su música estaba en todas partes, y Crosby estaba en el centro de ella.
Ayudó a escribir canciones de éxito como Round and Round, y los fans gritaban su nombre. Pero mientras sonreía en el escenario, ocultaba un oscuro problema. Las drogas comenzaron a apoderarse de su vida. Empezó poco a poco, como siempre, solo un poco para ayudarle a relajarse, para ayudarle a dormir. Pero no se detuvo ahí. A medida que las multitudes crecían, su adicción se hacía más fuerte. El subidón de las drogas se volvió más importante que el subidón de la música. Falló conciertos, perdió el contacto con sus amigos e incluso su guitarra ya no le hacía feliz. Crosby se estaba apagando. La gente lo veía, pero ¿qué podían hacer? El mundo de la música suele hacer la vista gorda hasta que es demasiado tarde. Incluso cuando estaba enfermo, la gente seguía pidiéndole autógrafos. No veían al hombre detrás de la fama. No veían el dolor. Cuando llegó a los 40 años, Robin era una sombra del hombre que había sido. Habló abiertamente de su enfermedad, incluso advirtiendo a otros. Pero sus palabras llegaron demasiado tarde para salvarse. El 6 de junio de 2002, Robin Crosby murió de una sobredosis. Su cuerpo se rindió tras años de lucha. No fue algo repentino. Fue una caída lenta que duró muchos años. Su muerte no fue solo una tragedia, fue una llamada de atención. Pero, ¿alguien despertó realmente? El mundo de la música perdió a un gran talento. Pero lo más importante es que perdió a un hombre que intentó luchar y perdió. Su historia no trata solo de las drogas. Trata de lo que ocurre cuando nadie interviene. Trata del lado oscuro de la fama del que nadie habla. 7. Layne Staley. La voz de Layne Staley podía hacer temblar una sala. Cantaba con dolor, con verdad y con una tristeza que parecía demasiado real. Como cantante principal de Alice in Chains, ayudó a crear el sonido del grunge y el heavy metal mezclados. Sus canciones estaban llenas de desamor, miedo y profundo dolor. La gente las escuchaba y sentía cada palabra. Pero lo que muchos no sabían era que él no solo cantaba, vivía ese dolor cada día. Layne estaba atrapado en un mundo de excesos y las drogas lo arrastraban cada vez más hacia el abismo. Intentó seguir adelante, intentó hacer música, pero las sustancias no te sueltan tan fácilmente. Te quitan las fuerzas, la alegría y finalmente te quitan la vida. Layne empezó a desaparecer. Dejó de hacer giras, dejó de dar entrevistas, se encerró cada vez más en sí mismo. Su cuerpo se fue adelgazando, su voz se fue apagando y, pronto, ya no era el mismo hombre. Sus fans esperaban que volviera. Sus amigos le rogaron que buscara ayuda. Pero la adicción es muy poderosa. Te dice que no puedes vivir sin ella. Y Layne creyó esa mentira. En 2002, Layne estaba casi olvidado. Su nombre seguía siendo famoso, pero su rostro había desaparecido. No se le había visto en semanas. Y entonces, el 5 de abril, su cuerpo fue encontrado en su apartamento de Seattle. Llevaba días muerto. Las sustancias habían ganado. Había tomado una mezcla de 2 sustancias ilegales muy potentes, una combinación mortal llamada Speedball. Su muerte conmocionó a muchos, pero no sorprendió a quienes realmente lo conocían. Lo habían visto venir. Lo habían visto desaparecer día a día. La historia de Layne Staley no es solo triste. Es una advertencia. Tenía un don, una voz única, y lo perdió. La perdió porque nadie pudo detener lo que estaba pasando. O tal vez nadie lo intentó con suficiente fuerza. ¿Cuántos fans amaban sus canciones pero no percibían el dolor en sus letras? ¿Cuántas oportunidades hubo para salvarlo? Su vida nos recuerda que a la adicción no le importa la fama. No le importa la música. Solo le importa el control. Y una vez que te atrapa, rara vez te suelta. 8. The Reverend James Owen Sullivan, conocido como The Rev, era fuego detrás de la batería. Era ruidoso, rápido y lleno de vida. Como miembro de Avenged Sevenfold, ayudó a dar forma a un nuevo tipo de heavy metal. No solo tocaba la batería, era dueño de ella. Sus manos se movían como rayos y sus ritmos enloquecían al público. Pero detrás de la diversión y el fuego, tenía un secreto. Las pastillas y el alcohol lo seguían a todas partes. Al principio pensó que podía controlarlos. Era joven, famoso y estaba lleno de sueños. Pero los sueños pueden convertirse en pesadillas cuando hay sustancias de por medio. The Rev era más que un simple baterista.
Escribía canciones, hacía coros y añadía algo especial a cada tema. Su banda lo quería, sus fans lo alababan, pero todo eso no impedía que la presión se acumulara. La fama no es tan fácil como parece. Las largas giras, las noches sin dormir, la presión de tener que actuar siempre, todo se acumula. El Rev intentó seguir el ritmo, pero empezó a depender cada vez más de las pastillas para mantenerse despierto, tranquilo y cuerdo. Y esas pastillas mezcladas con alcohol eran un juego mortal. Las personas cercanas a él estaban preocupadas, veían las señales, pero a veces ni siquiera el amor puede detener lo que se avecina. El 28 de diciembre de 2009, The Rev fue encontrado muerto en su casa. Solo tenía 28 años. Una mezcla de analgésicos, ansiolíticos y alcohol le quitó la vida. El mundo lloró, la banda se rompió y una vez más se perdió otro joven talento demasiado pronto. ¿Por qué nadie intervino con más firmeza? ¿Por qué seguimos perdiendo estrellas brillantes como él? Mike Starr. Mike Starr era el poder silencioso detrás de Alice in Chains. Sus líneas de bajo eran profundas, oscuras y constantes. Ayudó a construir un sonido crudo y real. Pero a medida que la banda se hizo grande, Mike comenzó a desvanecerse. Las drogas siempre estuvieron presentes. Algunos músicos dicen que les ayudan con el dolor. Otros dicen que les ayudan con la presión. Pero a Mike simplemente le quitaron todo. En 1993, Mike dejó la banda. Al principio, la gente dijo que era por motivos personales. Pero más tarde, se supo la verdad. Las drogas lo estaban destruyendo. Intentó ocultarlo. Intentó luchar contra ello. Pero la adicción es fuerte. Te atrapa y no te suelta. Mike intentó rehabilitarse. Incluso acudió a un programa de televisión para pedir ayuda. Millones de personas lo vieron llorar, confesar y volver a intentarlo. Pero aún así, no pudo ganar la batalla. Le atormentaba la culpa, especialmente tras la muerte de Layne Staley. Mike había visto cómo su amigo se apagaba, y eso le destrozó. Hablaba de ello a menudo, lleno de tristeza. El 8 de marzo de 2011, Mike Starr fue encontrado muerto en Utah. Una sobredosis de sustancias recetadas acabó con su vida. Solo tenía 44 años. Lo había intentado con todas sus fuerzas. 10th Shifty Shell Shock. Seth Binzer, más conocido como Shifty Shell Shock, tenía un sonido que mezclaba el rap y el rock como pocos. Su banda, Crazy Town, saltó a la fama con el éxito Mariposa. La gente bailaba, cantaba y lo convirtió en un éxito mundial. Pero detrás de la canción, Shifty luchaba contra algo grande. Las drogas le seguían a todas partes. La fama no ayudó. De hecho, lo empeoró todo. Intentó muchas veces dejar las drogas. Ingresó en rehabilitación más de una vez. Habló abiertamente de su adicción ante las cámaras. Pidió ayuda. Pero, aún así, volvió a caer en los mismos hábitos. Las drogas eran demasiado fuertes. La atracción era demasiado profunda. La gente aplaudía su música, pero no se daba cuenta de las señales. Estaba perdiendo la batalla, día a día. El 24 de junio de 2024, Shifty fue encontrado muerto en su casa. Otra sobredosis. Otra voz perdida. Solo tenía 49 años. Su historia es como la de muchos otros. Una estrella que ascendió rápidamente y cayó aún más rápido. Nadie quiere creer que volverá a suceder, pero siempre sucede. Shifty Shell Shock dejó atrás a sus fans, a su familia y un pasado destrozado. Su música sigue sonando, pero el hombre detrás de las canciones ya no está. Lo recordamos por la alegría que nos trajo con su música, pero también debemos recordar lo que lo destruyó. La adicción no se preocupa por tu fama, no se detiene cuando la música se detiene. 11th. Paul O'Neill. Paul O'Neill no era solo un músico, era alguien que soñaba con cosas nuevas y atrevidas. Nos dio Trans-Siberian Orchestra, una banda que no solo tocaba música, sino que contaba grandes historias con fuego, nieve y luces. A la gente le encantaba. Llenaban los teatros para ver los espectáculos, especialmente en Navidad. Pero mientras el público aplaudía y la música sonaba, Paul libraba una batalla silenciosa entre bastidores. ¿Esa batalla? Las sustancias que decía necesitar para seguir adelante. Al principio, parecía que lo tenía todo bajo control.
Hablaba de sus sueños, componía música que mezclaba el rock y la música clásica y hacía que el mundo lo escuchara. Pero toda luz brillante proyecta una sombra. El 5 de abril de 2017, esa sombra se hizo realidad cuando Paul fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Tampa, Florida. La gente quedó conmocionada. Se suponía que estaba trabajando en nueva música. En cambio, llegó la noticia: una sobredosis. El informe de los médicos indicó que se trataba de una mezcla de sustancias: metadona, codeína, diazepam y doxilamina. No son sustancias recreativas, sino analgésicos, somníferos y ansiolíticos. Pero tomadas juntas, resultaron mortales. Paul no quería morir. Pero así es la adicción. Se cuela sigilosamente. Engaña incluso a las mentes más brillantes. Una pastilla se convierte en dos. Dos se convierten en 10. Y de repente, el que iluminaba el escenario se ha ido para siempre. ¿Por qué nadie lo detuvo? Esa pregunta sigue atormentando a los fans. Quizás lo ocultaba demasiado bien. Quizás nadie pensó que el hombre que dio al mundo el metal navideño sería el que se iría apagando poco a poco. Pero detrás de cada gran sonrisa y cada foco, puede haber algo más oscuro. La historia de Paul demuestra que incluso las personas más exitosas pueden perder el rumbo. Bon Scott. Bon Scott tenía una voz que hacía temblar las paredes y un estilo que gritaba peligro. Fue la voz de AC/DC cuando pasaron de los bares ruidosos a los escenarios mundiales. Su voz era salvaje, ronca y llena de lucha. Era perfecta para el rock and roll. Los fans lo adoraban por ser auténtico y real. Pero lo real no siempre es sinónimo de seguridad. Detrás de su encanto salvaje se escondía un hombre que siempre buscaba la siguiente emoción y la siguiente copa. Nacido en Escocia, Bon llegó a Australia y luego a la fama. Con AC/DC dio al mundo éxitos como Highway to Hell y Let There Be Rock. Subía al escenario como si fuera suyo. No solo cantaba canciones, las vivía, rápido, ruidoso y fuera de control. Pero la misma locura que hacía gritar a los fans era la misma fuerza que lo arrastraba hacia abajo. La gente veía las señales. Bebía demasiado, se divertía más que nadie y nunca paraba. En febrero de 1980, tras una larga noche de copas, Bon se desmayó en un coche. Nunca volvió a despertar. La causa oficial: intoxicación etílica. Su cuerpo ya no pudo más. Bebía tanto que ni su propio aliento podía mantenerlo con vida. Fue un final silencioso para un hombre que vivió como una explosión, sin multitudes, sin música, solo silencio. Lo peor es que no tenía por qué haber pasado. La gente que le rodeaba sabía que estaba en una espiral descendente. Pero la cultura rock era diferente entonces. Beber en exceso se consideraba algo cool. Formaba parte del espectáculo. Nadie se paraba a pensar en lo que vendría después de la fiesta. Cuando lo hicieron, Bon ya no estaba. Paul Di'Anno. Paul Di'Anno tenía una voz hecha para el metal, cruda, áspera, llena de fuego. Cuando se unió a Iron Maiden en 1978, fue el comienzo de algo grande. Cantó en sus 2 primeros álbumes, y canciones como Running Free y Wrathchild se convirtieron en himnos. No era refinado, no era sofisticado, pero eso era lo que hacía que los fans lo quisieran. Parecía real, valeroso, duro. Pero detrás de ese sonido duro había un hombre que poco a poco empezaba a desmoronarse. A medida que la banda crecía, Paul empezó a cambiar. La fama llegó rápidamente, y con ella llegaron las trampas habituales, las drogas, la bebida y el caos. No se contuvo, y pronto no pudo seguir el ritmo. La banda siguió adelante sin él. Paul también siguió adelante, probando otras bandas, otros sonidos, pero nunca volvió a encontrar el mismo éxito. Lo que encontró fueron problemas. Problemas con la ley, problemas con las drogas, problemas con su propio cuerpo. Pasaron los años. Su voz se desvaneció. Su salud empeoró. Los fans veían ahora a un hombre diferente, enfermo, enfadado y cansado. Y entonces, en octubre de 2024, Paul murió. Tenía 66 años. No se dio ninguna razón clara, pero todo el mundo lo adivinó. Su cuerpo había pasado por demasiado.
Scott Weiland. Scott Weiland tenía aspecto de estrella. Tenía el físico, la voz y la fama. Con Stone Temple Pilots, compuso canciones que se te quedaban en la cabeza durante días. Plush, Creep, Interstate Love Song. Dominó la escena rockera de los 90. Luego volvió a hacerlo con Velvet Revolver. Su voz era suave pero potente, llena de sentimiento. Pero detrás de cada canción había una lucha, y la estaba perdiendo. Desde muy temprano, Scott luchó contra las drogas. Intentó dejarlo. Ingresó en rehabilitación más de una vez. Pero los problemas seguían apareciendo. La fama no lo salvó. Sus amigos no pudieron arreglarlo. Los focos empeoraron las cosas. Parecía estar bien en el escenario, pero fuera de él, todo se desmoronaba. Los fans esperaban que lo superara. Él decía que lo haría. Pero a la adicción no le importan las promesas. El 3 de diciembre de 2015, Scott no se presentó a la prueba de sonido. Horas más tarde, lo encontraron en su autobús de gira. Se había ido, muerto por una mezcla de alcohol y otras sustancias. Solo tenía 48 años. Su familia lloró. Los fans publicaron mensajes. Pero, en el fondo, todos temían que eso sucediera. Era como ver a alguien correr hacia un precipicio y esperar que se detuviera. 16. Hillel Slovak. Hillel Slovak no era solo un músico. Era un fuego salvaje atrapado en un cuerpo humano. Nacido en Israel en 1962 y trasladado más tarde a Los Ángeles, la vida de Hillel parecía llena de promesas. Empezó a tocar la guitarra de joven y nunca la dejó. Cuando ayudó a fundar los Red Hot Chili Peppers, el sonido que crearon era diferente. Fuerte, rápido, funky. La gente prestaba atención. Hillel hacía música que parecía viva. Pero detrás de las luces del escenario y la música alta, algo oscuro estaba creciendo. Empezó a consumir sustancias a una edad temprana. Al principio, era parte del ambiente. Todo el mundo parecía hacerlo. Pero luego se convirtió en algo más. Se colaron en su vida como un ladrón silencioso. Le arruinaron la salud. Le robaron la alegría. La gente que le rodeaba notó el cambio. Se dieron cuenta de lo cansado que parecía, de lo extraño que actuaba, de lo mucho que se le olvidaban las cosas. Pero no le detuvieron. O tal vez no sabían cómo. En 1988, Hillel estaba muy metido en las drogas. Solo tenía 26 años cuando lo encontraron muerto por una sobredosis. Su cuerpo se rindió. Las drogas habían ganado. Sus amigos estaban destrozados. La banda no solo había perdido a un guitarrista, habían perdido a un hermano. Los fans lloraron, pero muchos no se sorprendieron. Gary Thain. Gary Thain nació en 1948 en Nueva Zelanda. No era una persona ruidosa, pero cuando tocaba el bajo, la gente le escuchaba. Su sonido era suave y profundo, encajando perfectamente en la escena rockera emergente. Se unió a Uriah Heep a principios de la década de 1970 y la banda comenzó a despegar. Con álbumes como Demons and Wizards y Sweet Freedom, Gary ayudó a construir algo poderoso. Su forma de tocar era de esas que hacen que las canciones se te queden grabadas en la cabeza. Pero a medida que la música crecía, también lo hacía la presión. Y con la presión, llegaron las drogas. Gary no hablaba mucho de lo que estaba pasando. La mayoría no lo hacía. En aquella época, las drogas estaban por todas partes. La gente actuaba como si fuera algo normal. Pero para Gary, las cosas empezaron a empeorar. Su salud se deterioró rápidamente. En el escenario estaba pálido. Fuera del escenario, se encerraba más en sí mismo. La gente se dio cuenta, pero una vez más, nadie intervino. Quizás no sabían cómo, o quizás no querían perder la música. En 1975, la situación era ya irremediable. Gary solo tenía 27 años cuando las drogas acabaron con él. Se perdió otro talento. Otra historia de lo que podría haber sido. Su muerte no fue noticia de portada, pero supuso un duro golpe para el mundo del rock. Una banda perdió su sonido. Sus amigos perdieron a alguien a quien querían. Y los fans se quedaron con los discos y el pesar. 18. Phil Lynott. Phil Lynott era más que una estrella del rock. Era una voz, un rostro, una presencia que llenaba la sala. Nacido en Inglaterra en 1949, más tarde enorgulleció a Irlanda como líder de Thin Lizzy. Escribió canciones que mezclaban fuerza y sentimiento. The Boys Are Back in Town se convirtió en un himno.
Sus letras eran contundentes y su voz las hacía inolvidables. Pero detrás de toda esa fama, Phil se estaba derrumbando. Las drogas no le afectaron rápidamente. Se introdujeron en su vida de forma lenta y silenciosa. Al principio, solo era parte de su vida. Fiestas, noches de juerga. Luego, todo se volvió más oscuro. Su cuerpo se debilitó. Parecía cansado. Su sonrisa se desvaneció. La gente lo veía, pero miraba hacia otro lado. Al fin y al cabo, seguía haciendo música. Seguía llenando estadios. ¿No era eso suficiente? Pero no lo era. El cuerpo de Phil ya no podía soportar el daño. En enero de 1986, lo llevaron de urgencia al hospital. La sobredosis ya había hecho su trabajo. Sus órganos estaban fallando. Los médicos lo intentaron. Su familia tenía esperanza. Pero Phil murió con solo 36 años. No falleció en paz. Luchó, pero los años de drogas y alcohol pudieron con él. Sus fans lo lloraron. Sus compañeros de banda lo lloraron. Pero muchos no vieron la verdad. Phil Lynott no solo murió. Se fue apagando poco a poco, mientras todos miraban. Sus canciones siguen vivas, pero ahora están envueltas en tristeza. Debería haber tenido más tiempo, más música, pero la adicción se lo quitó. 19. Tommy Bolin. Tommy Bolin era fuego y sonido en una sola persona. Nacido en 1951 en Iowa, tenía un don para la guitarra que pocos podían igualar. No solo tocaba, sino que hacía hablar a su guitarra. Su trabajo con Zephyr, James Gang y Deep Purple demostró lo grande que era su talento. Sus álbumes en solitario eran atrevidos, mezclando rock con jazz y funk. No tenía miedo de probar cosas nuevas. Debería haber sido una leyenda, pero las drogas siempre estuvieron cerca. Le seguían como una sombra. Los fans veían su talento, pero detrás de las cámaras la gente veía las señales de alarma. Estaba cansado, a veces descuidado. Fallaba a los ensayos. Sus dedos seguían haciendo maravillas, pero su cuerpo se estaba rindiendo. Aún así, los conciertos continuaron. El público aplaudía. Nadie pisó el freno. En 1976, tras un concierto en Miami, Tommy fue encontrado muerto. Solo tenía 25 años. Otra luz que se apagaba demasiado pronto. El mundo de la música lloró, pero, una vez más, muchos no se sorprendieron. Las señales estaban ahí. Las advertencias eran claras, pero quedaron ahogadas por el sonido de los aplausos y las guitarras. 20. Brent Maitland. Brent Maitland era callado, pero su música lo decía todo. Nacido en 1952 en Alemania, se unió a Grateful Dead en 1979. Su voz y su teclado dieron nueva vida a la banda. Canciones como Blow Away demostraron su talento. Los fans lo adoraban. La banda lo necesitaba, pero llevaba una pesada carga. Las drogas no eran algo nuevo en el entorno de Grateful Dead. Muchos las consideraban parte del estilo de vida. Brent intentó encajar. También intentó ocultar su dolor, pero cada vez era más difícil. Empezó a parecer cansado. Su voz se quebró. Su sonrisa se desvaneció. Algunos dicen que pidió ayuda. Otros dicen que nadie le escuchó. Quizás ambas cosas sean ciertas. En julio de 1990, Brent fue encontrado muerto en su casa. Una speedball, una mezcla de dos sustancias ilegales muy potentes, acabó con él. Tenía 37 años. La gente lloró. Llegaron innumerables homenajes. Pero una vez más, la pregunta quedó en el aire. ¿Por qué nadie lo detuvo? Brent daba energía a la banda, daba alegría a los fans. Pero detrás de eso había un hombre que se estaba derrumbando. Y nadie pulsó el botón de pausa. Su muerte fue el final de algo especial. No tenía por qué ser así.